Y es increíble saber que los cristianos pueden pasar por estas situaciones, porque es increíble y es inexplicable, porque un creyente que tenga a Dios en su corazón también puede tener problemas de estima, pues no puede tener, problemas de estima personal. ¿Por qué? Porque Dios demostró su amor eterno dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta noche vamos a leer un versículo en Romanos capítulo 8 y verso 1, y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay dos comparaciones, una es acusación y la otra es condenación. ¿Qué es acusación? Es lo que los demonios tratan de acusarte por las cosas que tú no has hecho. Eso es acusación. Y condenación es lo que los demonios te condenan por lo que hiciste en el pasado. Entonces es importante ver esa diferencia en esta noche, pero esto se debe a que la estima personal necesita sanidad. O sea que si tú en esta noche te sientes identificado con las palabras que vamos a hablar y con la Biblia que vamos a leer, necesitas sanidad en tu corazón, necesitas restauración. Primero porque también fue esa situación que estás pasando de baja estima, que tú te sientes menos o que sientes que no tienes valor, fue debido al pecado original, o sea, al pecado que nosotros todos hemos cometido. Pero también puede ser que estés padeciendo de eso por situaciones que pasaron en tu vida, por personas que te hicieron daño, a lo mejor hirieron tu corazón y tú quedaste con un valor bajo en tu vida. Los psicólogos le llaman figura de significado, ¿verdad? A las personas que, la palabra lo dice, significan algo en nuestra vida, ¿no? Nuestros padres, un tío, un maestro, ¿verdad? Puede ser un pastor, o sea, son líderes que en tu vida, ¿verdad? Son figuras de significado, las cuales tienen una influencia muy grande precisamente en tu persona, ¿no? Cuando uno va definiendo personalidad, inclusive desde los 5 años, 6, 7 años, y pueden haber amistades también, ¿no? Lo que es la burla, la rebaja, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay tremendo trabajo espiritual detrás de cada persona que está con baja estima, ¿verdad? Mi esposa mencionaba demonios y no nos debe sorprender, porque el trabajo principal de los demonios es acusar y condenar, ¿verdad? Dice que el diablo es el acusador, lo dice claramente el libro de Apocalipsis. O sea que en realidad cuando hablamos de demonios, ¿verdad? Tenemos que entender que libramos una guerra espiritual y que lo que más el diablo quisiera es hacerte sentir de esas dos formas, ya sea condenado o acusado, ¿verdad? Y esto es precisamente para despejar un poquito, ¿no? El marco de las dos cosas, porque uno puede tener baja estima porque uno puede tener baja estima o una estima muy alta de uno mismo, lo cual también es totalmente perjudicial. Y hay veces que creemos que es baja estima, lo que tú me decías hoy en la mañana, que es baja estima y es a lo contrario, es orgullo o arrogancia, ¿verdad? Porque a veces uno, y fíjate tú que la clave de esto es que el pecado destruyó totalmente el alma. Yo lo explicaba el domingo en otro tema, por supuesto, pero dice la Escritura, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, ¿no? Y dice claramente también que a nosotros, los hijos de Dios, también necesitamos encontrar la identidad, porque hay veces que perdemos totalmente la brújula, ¿no? El GPS de hacia dónde Dios nos quiere llevar, ¿no? Y te voy a decir algo que lo voy a decir, esto es muy fundamental y es algo que de verdad tienes que grabártelo. El 99.9 de las personas no están donde quieren, sino están donde Dios los quiere. Y quiero que por favor te grabes eso bien. El otro porcentaje muy pequeño son aquellos que ya han llegado a caminar con el Señor de una manera formidable, ¿verdad? Y están donde quieren, porque el único lugar donde uno quiere estar es bien con Dios, porque es la única manera de sentirse uno lleno y satisfecho.
Yo lo decía el domingo, nada te llena, no te llenan las vacaciones, no te llenan los carros, las casas. O sea, hoy tienes un carrito, a los 6 meses ya quieres otro, y así es, el ojo del hombre nunca se sacia. Y tiene que ver mucho eso, ¿verdad? Los logros que queremos tener y todo lo que queremos alcanzar, a veces tiene que ver con soberbia o tiene que ver porque realmente sentimos que si no tenemos cosas, que si no compramos cosas, no vamos a ser mejor persona que otros, ¿no? Y eso es un ataque diabólico constante, y esto nos pasa a todos, hermano, a todos nos pasa. Y tenemos que aprender a encontrarnos, ¿verdad?, con el Señor para que podamos tener descanso. Pero queremos tener descanso, queremos tener paz. No hay nada más rico que saber que uno está en el propósito de Dios, y que no precisamente tiene que ver con, ¿qué te dijera yo?, con tener un montón de cosas, ¿no? Sino que basta con saber que uno está caminando con el Señor, porque Él es tu todo, Él debe ser tu descanso, tu identidad debe ser esa. Y aquí está el Amén. estudio para que podamos Así compartirlo y profundizar un poquito más. Gloria a Dios. Y tiene que haber un balance, porque la Biblia nos habla que tenemos que tener, no tenemos que tener ni estima alta ni baja, sino tenemos que tener una estima de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mira, aquí en Romanos capítulo 12 y verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Esto es hablando, está hablando Pablo. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así es. Solo quiero hacer un paréntesis ahí. La medida de fe, porque hay gente que dice, hay unos tienen más fe que otros. No, todos. Dice que Dios dio una medida de fe a todos y es la misma. Yo le pregunté al Señor, ¿cuál es esa medida de fe? ¿Será que una gente tiene más fe que otra? Y el Señor me dijo, hay una sola medida de fe para todo el mundo. ¿Y cuál es? Y me dijo el Señor, el Evangelio. El Señor me dijo, el Evangelio. Cristo murió por todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la medida de fe. Tú y yo debemos creer lo mismo. Tenemos que creer, si tú crees que Cristo pagó por tus pecados y que Él te justificó, te limpió y te compró, y yo creo lo mismo, entonces todos tenemos la misma medida de fe. Lo que pasa es que hay gente que no entienden el valor que eso tiene, ¿verdad? Así es. Y entonces, ¿cómo se termina la baja estima en la persona? Es creyendo en el Señor Jesucristo y creyendo en el precio que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Porque tenés que entender que es el Dios del universo, ¿verdad? El Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra. No estamos hablando de un presidente, no estamos hablando de celebridades ni de artistas, estamos hablando de Dios, ¿verdad? Dios fue el que pagó y murió. Ese precio es algo que no tiene valor. O sea, yo te digo, si uno verdaderamente descansa en eso, entonces los demonios no te van a torturar, ¿verdad? Porque los demonios te torturan porque te dicen, debiste haber comprado, debiste haber vendido, debiste haber decidido esto, decidido lo otro, ¿verdad? Ya sea en las dos áreas, ¿no? Ya sea condenación, ¿verdad?, por lo que hiciste, y acusación por lo que no hiciste, ¿no? Porque debí haber estudiado, soy un fracasado, ¿verdad? No sirvo para nada, ¿en qué pudiera yo ayudar? Porque yo no. Entonces es constante, ¿verdad? Esa desvalorización, el trabajo demoníaco constante, ¿verdad? Cuando realmente Dios ya nos puso en un lugar celestial, ¿verdad? Nosotros dice que estamos, no vamos a estar, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, y ya tu vida está querida, ¿verdad? O sea, y Dios pone favor sobre ti, especialmente cuando tú te das cuenta cuánto tú vales, ¿verdad? En Cristo, no te sientes arrogante, ni tampoco te sientes una cucaracha, ¿no? Sino que te sientes un hijo de Dios. Y eso es lo que está faltando en la juventud, está faltando mucho en las jovencitas, ¿verdad? Que tienen tanta guerra con la cuestión de la belleza, tú sabes, de la cirugía y todo ese rollo, que a mí yo no quiero meterme a ese tema, ¿no? Porque ese tema interminable y termina uno quizá ofendiendo a muchas personas, pero vamos pues a que, hay ejemplos. Hay una muchacha que tenía sus ojos café, ¿verdad? Color café, y ella quería tener ojos azules, verdes. ¿Por qué, Señor, no me hiciste con ojos azules, verdes? Y resultó que necesitaban una misionera para que trabajara en los países musulmanes, y
Y de todas las muchachas que tenían todo color de ojos, la tuvieron que escoger a ella. Ella fue la que fue escogida por Dios para ir a esa misión, porque ahí donde ella iba no iba a caber alguien con ojos azules, ni verdes, ni púrpura, ni nada de eso, sino que tenía que ir, ¿verdad? Y ahí fue donde ella se dio cuenta que en sus ojos cafés Dios tenía un propósito. Amén. Pero nosotros, ¿verdad? Cuando nos sentimos menos, queremos cambiar todo, el carro, la casa, los zapatos, la cartera. O sea, es una lucha sin cuartel, ¿verdad? Por tratar de alcanzar un nivel que ya hace rato alcanzamos, ¿verdad? Si tenemos al Señor en el corazón. Así es, y cuando conocemos al Señor en nuestro corazón, vemos el valor que nosotros tenemos. Nosotros valemos lo que vale la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no tiene precio, así que nosotros valemos mucho. Pero los demonios tienen dos trabajos, acuérdate lo que hablamos. Primero es acusarnos por lo que estamos haciendo, que no estamos haciendo, y segundo es condenándonos por lo que hicimos en el pasado. Así que los demonios siempre van a estar ahí tratando de hacernos sentir menos, pero por eso es importante leer la palabra, meternos en oración, pedirle al Señor cada día, levantarnos cada día sabiendo que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y también entender, que acuérdate que cuando nosotros decimos son los demonios, ¿verdad? Los que están haciendo eso, acuérdate que un demonio es un ser espiritual totalmente incorpóreo. Los demonios no tienen cuerpo. Los demonios se meten en personas, ¿verdad? Que son las que van a ser utilizadas para causar ese daño en tu vida. ¿Ok? Acuérdate que hoy en día hay mucha envidia, hay mucho egoísmo. Hay tanto, cuando se levanta la envidia es porque Dios te tiene bendecido y los demonios empujan a la gente a eso. Acuérdate que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. O sea, cuando nosotros hablamos de esto, por favor no te asustes ni creas que nosotros somos así spooky people, ¿verdad? Sino que nosotros te decimos esto porque nosotros sabemos cómo trabajan los demonios. Fíjate tú cómo trabajan los demonios. Dice que hicieron un experimento, ¿no? Dice que un demonio tarda más o menos como unos 7 minutos en viajar todo el planeta. Más o menos esa es porque se hizo una prueba que 7 minutos, ¿verdad? En todo el planeta. Imagínate tú qué tan veloz será un demonio. De tal manera pues que si yo te digo algo a ti aquí, ¿verdad? Acerca de que voy a tomar una decisión, ¿verdad? Acerca de alguna persona, ¿verdad? Voy a confrontar a esta persona, ¿verdad? Y entonces hay un momento, hermano, que esa persona ya lo sabe, ¿verdad? Entonces cuando tú llegas a confrontar a esa persona habrá creado una estrategia espiritual para poderte contrarrestar lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Es increíble cómo funciona en el campo, en el mundo espiritual, cómo funciona esto. Y por eso nosotros tenemos que tener el escudo de la fe, ¿verdad? Para apagar todos los dardos de fuego que el maligno envía. Porque acuérdate, como en el tiempo de Nehemías, ¿no? Ellos estaban edificando algo, decían, eso no sirve para nada, es una basura lo que están haciendo ahí, eso es estúpido, esa gente está en nada, ¿verdad? Porque lo único que les quedaba era la lengua, ¿verdad? Criticar. Entonces, todo eso tú lo tienes que entender. Tienes que entender que van a haber más de una persona que te va a desanimar, que te va a decir, ¿verdad? Que te va a decir, a lo mejor hay gente que viene y te habla, como cuando Pedro le habló a Jesús, que le dijo que no fuera a Jerusalén para que no muriera en la cruz. Tal vez él no tenía una mala intención, pero no cabe duda que el diablo lo usó, ¿verdad? Y Jesús se lo dijo, le dijo, apártate de mí, Satanás, quítate de enfrente, me eres tropiezo, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿no? Pedro estaba interesado en su propio bien. Y así vas a encontrar gente que de una manera manipuladora o quizá de una manera capciosa, política, van a tratar de sacarte, ¿verdad?, de las casillas o tratar de destruir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Solo quería aclarar eso porque eso no se puede dejar así por encimita, así como no, tienes que entender que esto es una lucha constante de día a día. Cuando tú menos te lo piensas, alguien viene, algún bandido de esos campeones de la incredulidad viene y te tira una que te deja fuera del ring completamente. Y tú dices, wow, y te deja totalmente desinflado y no dices, ¿qué va?
tienes razón, yo no voy a seguir, ¿verdad? Porque así trabajan los demonios. Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Así es. Y acuérdate que los demonios, ellos no pueden saber lo que tú estás pensando, pero sí ellos te pueden poner pensamientos Y a ti saber en lo la que cabeza. dices, por supuesto. Porque depende de lo que tú hablas, ellos saben cuál es tu carácter, de qué tú padeces, entonces te meten cosas en la cabeza. Y ahorita vamos a ver dos ejemplos en la Biblia de dos hombres que tuvieron diferente forma de tener baja estima. Pero mira, en la Biblia encontramos la historia de hombres y mujeres que como usted y como yo tenían luchas y debilidades y que a pesar de ser personas con baja estima, Dios se manifestó en sus vidas, tenía un propósito para ellos y Dios lo cumplió. Bueno, los que se dejaron, porque aquí tengo dos, uno falló, no creyó y el otro sí. Mira, vamos a ver, por ejemplo, el rey Saúl. Él tuvo baja estima. Si tú me acompañas a 1 Samuel capítulo 9 y verso 2, ahí nos habla de que Saúl era un hombre muy bello. Mira, dice aquí. Bien buen mozo. Muy guapo. En 1 Samuel capítulo 9 dice, y verso 2 dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquier pueblo. O sea que era un hombre muy elegante. Sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, fíjate, aquí él es triste, pues fue un hombre que pasó toda su vida atormentado. Si tú lees la historia del rey Saúl, desde su juventud e incluso le costó la unción de Dios, el trono, y le trajo una muerte cruel. Dios lo llamó, Dios lo nombró rey de Israel y él no creyó en ese llamado. Cuando el profeta Samuel le dice que será ungido como rey para Israel, esta fue su respuesta. Mira, en 1 Samuel 9, en el mismo capítulo 9, pero en el verso 21, dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, no creyó en el llamado que Dios le había hecho. Tenía toda la herramienta para ser triunfador, ¿verdad? Todo. Pero adentro de él, ¿verdad? Él tenía este pensamiento, ¿verdad? Y toda la vida se la pasó, a pesar de tener todo lo que necesitaba para poder gobernar, porque Dios le dio la unción, aparte de que Dios le dio una apariencia física tremenda, ¿no? Pero increíble cómo es eso. Sus actitudes eran siempre actitudes de hostiles, ¿verdad? Parecía que era una persona violenta, parecía que era una persona arrogante, soberbia, porque hay personas que tienen baja estima que se comportan así, ¿verdad? Que son socarrudos, que no le hablan a nadie, que parecen gente pesada, que siempre están a la defensiva. Siempre tienen un mecanismo de autodefensa, ¿no? Siempre están peleando contigo, analizando por qué dijiste eso y por qué dijiste el otro, ¿no? No sé si puedes. Todo eso es debido a que uno no cree en lo que Dios ha hecho con uno. Saúl pasó toda su vida queriendo agradar a los demás. Y sintiendo celos por David, ustedes ya saben la historia. O sea que todo eso nos trae celos, contiendas, peleas, el no sentirnos que somos alguien en el Señor. Mira, lo llevó a la muerte cruel. Vamos a ver a Gedeón, si me acompañas a Jueces, capítulo 6 y verso 14 y 15, dice, y mira, él va a responder lo mismo que respondió Saúl. Dice, y mirándole Jehová le dijo, a él se le presentó Dios, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le pregunta. O sea, yo te estoy enviando. El 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo en el 16, ciertamente yo estaré contigo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Saúl y Gedeón?
Saúl dijo lo mismo, que él venía de una tribu pequeña, lo mismo que dijo Gedeón cuando Dios lo llamó para que cumpliera esta misión que él quería de ir a la guerra. Y él contestó lo mismo: yo vengo de una tribu pequeña, yo soy el más pequeño, a mí me estás llamando. Pero la única diferencia es que Gedeón creyó a lo que Dios le había dicho. Estaba marcado seriamente por su humilde origen, Gedeón, pero fue llamado por Dios en un momento de necesidad para hacer grandes cosas en su nación. Él pensaba que era descendiente de una tribu pequeña y que era un ser sin importancia, futuro, habilidades. Y hay veces que nosotros, el diablo nos mete eso en la cabeza, que no vamos a poder, que no vamos a tener un futuro. O en simples palabras, que no servimos para nada. Y en realidad, cuando tú te das cuenta, sí hemos servido para mucho, pues, ¿no? O sea, pues cuando tú verdaderamente lo ves del lado correcto. Amén. Y hasta dónde has llegado, de dónde Dios te trajo y hasta dónde has llegado, ¿verdad? Sería verdaderamente injusto, ¿verdad?, pedirle más al Señor, ¿verdad? Aunque claro, la base para que Dios te dé más es el agradecimiento, ¿verdad? El estar agradecido, pues ahí está la diferencia, ¿verdad? Y fíjate que al leer tú la historia de Gedeón es tan linda, porque dice que se le presentó el ángel de Jehová, que era Dios mismo. Se le presentó y lo vio cara a cara. Y él le dijo: wow, te estoy viendo a la cara. Y le dijo: no te preocupes, no vas a morir, porque todo aquel que miraba a la cara a Dios moría si estaba en pecado. Pero le dijo: no te preocupes, no vas a morir, pero cree que yo te estoy enviando a pelear la batalla. Y lo que me gustó y me tocó mi corazón fue que él, todavía un poco incrédulo, le dice: Señor, si es que es cierto lo que tú me estás diciendo, yo volveré aquí, tú todavía vas a estar. Y mira, el Señor tan paciente le dice: sí, no te preocupes, ve. Porque él quería ir a traer una ofrenda y regresar y encontrarlo todavía. Y le dice: no te preocupes, ve, luego, que yo voy a estar aquí. Y luego también el pasaje mismo ahí donde él pone el pañuelo para que amanezca mojado, y después le dice: ahora que amanezca seco, ¿verdad? Y así estamos, ¿verdad? O sea, Dios está con nosotros, Dios nos está diciendo: tú lo vas a hacer, porque dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, ¿verdad? Entonces, lo importante es creerlo y no pensar que necesitamos el favor de los hombres, pues, porque fue el error de Saúl. Saúl, cuando había perdido el trono, porque ya Dios lo había quitado el trono porque desobedeció a Dios, le dijo a Samuel: bueno, le dice, ok, está bien, y dice: ya no soy rey, pero cuando salgamos de aquí, le dice, venite conmigo para que la gente vea que todavía ando contigo, ¿verdad? Entonces, es como que siempre la apariencia. A veces somos solo apariencia, ¿verdad? Pero no tenemos la presencia de Dios, y tenemos que cambiar la presencia de Dios por la apariencia, porque aunque no parezca, ¿verdad?, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Y como te vuelvo y te repito, porque el Espíritu de Dios me encargó que les dijera esto: el 99.9% de las personas no están donde quieren, pero sí están donde Dios los quiere. Porque ahí donde tú estás, cómo estás y con lo que tienes, Dios puede hacer grandes cosas contigo. No tenemos que estar deseando más ni queriendo más. Hay un momento en que Dios nos va a usar, ¿verdad? A lo mejor no es ahora, pero hay que esperarlo, ¿verdad? Porque Dios está a punto de hacer grandes cosas con sus hijos, y cada uno de nosotros en su momento Dios nos tiene guardados para algo especial, y eso tienes que creerlo. Amén, así es. Y mira qué lindo, porque al final de la historia de Gedeón, él reaccionó y decidió creerle a Dios. ¿Y qué pasó? Que ya no se sentía más menos, sino que le creyó a Dios y ganó la batalla. La batalla que Dios le había encomendado la ganó. También nosotros queremos en esta noche que tú recapacites y que dejes de escuchar al mundo, a las personas que te están diciendo lo que tú no eres, porque el único que te puede decir quién tú eres es Dios. Y deja de escucharte a ti mismo también, a tus temores, y empieza a creerle a Dios.
Él es el especial tesoro que tú tienes. Él dio la vida por ti, mi querido hermano. Así que no seas como Saúl, que no le creyó a Dios, sino al contrario como Gedeón, que le creyó a Dios y ganó la batalla. Busca la palabra de Dios, acércate más a buscar el rostro del Señor, a orar. Muchas veces lo que pensamos es en que tenemos baja estima y es lo contrario. Ahora vamos a hablar que no es baja estima, sino que al contrario es alta estima. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, lo vamos a ver. En Romanos capítulo 12 y verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Eso lo leímos al principio. Entonces hay una humildad que parece que fuera humildad, pero no es. ¿Cuál es? Es cuando, la humildad que es humildad, vamos a decir primero esa, es la que cuando tú reconoces tu pecado y sabes que tú eres pecador, no te crees como que nunca has pecado. Otra es: lo que soy ahora es por la gracia de Dios, que tú siempre reconoces en tus éxitos, en todo lo que tú haces, que es por la gracia de Dios. Otra es que buscamos el último lugar siempre en el banquete. No siempre somos adelantados y queremos ser los primeros para que la gente nos vea. Y consideramos a otros más importantes que a nosotros mismos, y que en mi corazón deseo que Jesús crezca y que yo mengüe, que yo sea más pequeño. Esa es la humildad santa. Eso es lo que de verdad tú y yo deberíamos de sentir. No una baja estima, sino humildad en el Señor. Y lo que no es baja estima es si sufres de una sensación de fracaso crónico, bajo rendimiento, vergüenza, porque lo que no es, sí, lo que no es lo que no es. Si sufres de una sensación de fracaso crónica, bajo rendimiento, te da vergüenza cuando te comparan a otros, no eres lo suficiente inteligente, atractivo, competente, dotado, organizado, educado, exitoso, rico, es una humildad no santa. ¿Por qué? Porque te da cólera cuando pierdes algo, cuando perdiste un negocio, cuando alguien es más bonito que tú. Esta no es bajo estima. Esto resulta en pleitos, celos, contiendas. Y a veces la gente dice: no, es que yo soy tan humilde que no quiero presentarme, o me escondo detrás de la gente para que no me vean. Es increíble, ¿no? Cómo el alma, cómo pueden funcionar estos mecanismos, ¿verdad? Y a veces es difícil identificar por eso a las personas, ¿no? Pero obviamente si tú te das cuenta, ¿verdad? Cuando no soportan que alguien alcance algo, etcétera, ¿no? Se transforman. Sí, es una lucha grande que hoy en día a todo nivel vemos eso, ¿verdad? Precisamente cómo la gente no da honra a los demás. Yo le decía a mi esposa que humildad significa aprender a trasladarle la gloria a otra persona, ¿verdad? O sea, dice que siempre nosotros tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, no importa qué posición tengamos, ¿verdad? Y hay veces que los comentarios, ¿verdad? Lo que a veces decimos da a entender claramente, ¿verdad? Que no es baja estima, sino que al contrario, ¿verdad? Sino que son mecanismos como que usamos, ¿verdad? Para tratar de aparentar algo que en realidad no somos, ¿verdad? Qué tremendo, qué interesante Sí, es eso. es interesante porque nos ayuda a identificar a personas que a veces nos dicen: no, porque a mí no me gusta salir en la foto, ¿verdad? Pero no es por eso, sino que le gusta que tú la llames, la ruegues y le digas: ven, colócate aquí primero. Y utilizan ciertas tácticas, ¿verdad? Que siempre están pensando en su mente más alto de sí mismos que lo que deben de ser. Y también a veces les enoja y
cuando alguien tiene admiración por lo demás, que tú estabas diciendo, se enojan, les da celos y están deseosos de derribar a los que van por encima de ellos. Así es. No hayan las horas de que la persona caiga, peque o haga cosas. Es O si no, triste. le haces un impeachment. También le inventan cosas. Y Bueno. aunque ya lo hayas votado, de todas maneras le tienes miedo. Imagínate. Eso es Sí. increíble, ¿verdad? La Biblia dice, y es clara la escritura, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos a esto, verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí es donde tiene que estar nuestra seguridad. El Señor Jesús nos hace una invitación, ¿verdad? Para que podamos nosotros recopilar, ¿verdad? Todas estas informaciones que hoy recibimos y darnos cuenta de ver dónde estamos, ¿verdad? Y yo sinceramente te digo, como en el ministerio se recibe mucho palo, ¿verdad? Porque cuando tú predicas la palabra de Dios, ¿no? Cuando tú das maná, ¿verdad? Ahora cuando tú repartes ajos y cebollas, pues la gente te aclama, ¿no? Porque les gustan los condimentos, ¿verdad? Nada más. Pero nosotros pues queremos compartir la palabra, ¿verdad? Con las personas. Y eso implica pues que vamos a retar a las personas a hacer cambios fundamentales en su vida, ¿verdad? Y es duro porque es confrontar, ¿verdad? Básicamente es un ministerio confrontativo, profético, ¿verdad? Verdaderamente profético, porque los profetas verdaderos estaban presos. Los profetas falsos estaban quedándose en hoteles de 5 estrellas y disfrutando los banquetes y todo, ¿no? Y hoy es igual, ¿verdad? Hoy es igual, eso es lo que estamos viendo, que desgraciadamente hay personas que no aprecian el estudio bíblico, no aprecian la oración, no aprecian que podamos analizar estas cosas de una manera tan profunda para que a la final de las finales el Señor encuentre en nosotros un vaso útil, ¿verdad? Porque de eso se trata. Amén. Que Dios encuentre en nosotros un vaso útil, una persona tranquila, que podamos, si logramos algo, ¿verdad? Saber que lo logramos como un equipo, ¿verdad? Y que ya básicamente, pues todo el mundo lleva el crédito, ¿verdad? Cuando se dice, no sé en dónde está jugando Messi ahora, pero ganó el Barcelona, ¿verdad? Y cuando jugaba Messi, pues, no solo que ganó Messi, ¿verdad? Porque metió los goles, sino que ganó el equipo, ¿verdad? Y que la iglesia gane en cada cosa que hacemos para Dios, pero que no tengamos esa lucha. Y como tú dices, no, donde hay celos amargos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es animal, terrenal y diabólica, ¿verdad? Porque viene de Satanás, ¿verdad? Y a veces cuesta un poquito como saber qué es lo que está pasando, pero cuando uno verdaderamente sabe dónde está, hermano, y que Dios te puso para algo especial a todos, no solamente a uno a otro, y aunque uno no haga nada, hermano, uno es hijo de Dios, y ya con eso ya uno ya calificó. Hey, si Dios te llama para hacer algo grande, pues vamos y lo vamos a hacer. Pero el hecho de que Dios nos llamó para hacer algo grande no quiere decir que no estamos en nada. Estamos en Cristo, ¿verdad? Y estamos puestos para hacer la obra. Hubo un hombre que estaba bien creído porque Dios lo usaba y todo, ¿verdad? Dice que un día le preguntó al Señor, Señor, dice que le dijo, ¿por qué fue que me escogiste? Y dice que el Señor le dijo, porque estabas disponible. Y él creído. Por ahí se lo encontró, ¿verdad? Sí. Y el Señor dijo, a este me va a servir, ¿verdad? Pero nunca uno debe comenzar a pensar que más alto de uno mismo, ¿verdad? Sino que uno debe pensar de sí con cordura, ¿verdad? O sea, we have to calm down. Y cordura es lo contrario de locura, ¿verdad? O sea, pues que no hay que ser un loquito y pensar que uno es la gran Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, sino que Dios te usa porque estás ahí, ¿verdad? Porque estás disponible y Dios puede usar a cualquiera, ¿verdad? Y ahí califico yo porque yo soy cualquiera, ¿verdad? Y califico ahí. Y usted también califica para que usted pueda ser usado por Dios. Mire que el Señor tiene cosas grandes para todos nosotros, pero tenemos que tener buen volumen, ¿verdad? Como dijo uno, hablando de estufa, ¿verdad? Dice, ni de la high ni de la low, sino medium, ¿verdad? Medium. Que Gloria a así, Dios. Soy de la medium. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender en esta noche que no tenemos que tener baja estima, porque baja estima es lo que los demonios utilizan, se le mete a las personas y las utiliza para nosotros tener esa baja estima y creer que no somos nada, que no somos nadie, que no servimos para nada. Pero la humildad
santa, que fue la que vimos, esa sí es buena que la tengamos, mis queridos hermanos. Y aquí en Primera de Pedro, para terminar, Primera de Pedro 5, capítulo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Sí, Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a estar ansiosos? Sí. Jesús dice: venid a mí, la invitación, venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados. Porque eso del Mercedes-Benz es una carga, man. Eso de la cartera esa de, ¿cómo se llama? Ventolucci o Gucci, ¿cómo se llama la cartera? La Louis Ventolucci, ¿no? La Louis Vuitton, ¿verdad? Y eso, ya con esta ya estoy hecha, ¿verdad? O sea, o con el Mercedes, o con el Volvo, o con el Ferrari, el Lamborghini, el Porsche, ¿verdad? Si Dios te lo da, gloria a Dios, pero eso no te va a hacer una mejor persona. Tenemos que estar bien claros en eso. O sea, puedes manejar un Mercedes-Benz, puedes tener una casa en Coral Gables, puedes ser una persona bendecida, ¿verdad? Pero entre más tiene uno, más bajo tiene que estar uno, ¿verdad? Más tranquilo, más entendido de que Dios fue el que te lo dio, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo y pregunta, dice, y si lo que tienes, dice, lo recibiste, dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Verdad? Entonces, dice que si alguno se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿verdad? O sea, una pila de versículos que están ahí, ¿verdad? Precisamente para que nosotros podamos manejar bien la bendición del Señor. Y definitivamente puedes trasladar. Yo quiero darte gracias a ti, ¿verdad? Por la forma en que Dios te usa, por ser mi amiga, por ser mi esposa, por ser mi compañera de guerra, ¿verdad? Por haber peleado tantas batallas juntos. Quiero bendecirte, bendecir mis hijas, ¿verdad? Toda la lucha, todo lo que hasta ahora van logrando para la gloria de Dios, hermano, para la gloria del Señor, porque nosotros nos hemos encontrado en un momento donde hemos dicho, no podemos más, y nos hemos entregado la mano al Señor, y el Señor se glorifica, ¿no? Que es diferente a estar uno pensando que uno todo lo puede. Qué bárbaro. Nosotros ya, mira, antes de ser reverendo, tú tienes que ser reventado. Dios te tiene que reventar primero para que entonces sí verdaderamente se te pueda dar un título. Decir, bueno, ahí está un hermano fulano y tal, ¿verdad? Que dicho sea de paso, un título, hermano, no te ayuda en nada. Hace mucho tiempo atrás vino la bronca esa de los apóstoles en la iglesia y eso, esa lucha de que querían subirse encima de los pastores, ¿verdad? Porque pura hegemonía, casi como una dictadura, ¿verdad? Y se nombraron solitos, ¿verdad? Y otro loco cobraba por nombrar a otros, ¿verdad? Era una lucha. Entonces digo yo, si en el cielo ya la Biblia dice que hay 12 tronos, ¿verdad? Donde se van a sentar los 12 apóstoles, digo yo, ¿a quién van a quitar de ahí para poner a los famosos apóstoles que ahora se han levantado, ¿verdad? Y todo eso, hermano, aunque no lo creas, aunque tú los ves que son celebridades y manejan plata y billete y buen carro y la gente los aplaude y se echan buenos sermones, todos tienen baja estima, todos tienen una estima por el piso. No se curaron cuando eran chiquitos, no se sanaron, no pasaron por sanidad interior, no tuvieron ministración, no tuvieron discipulado. Entonces cuando logran manejar masa y un micrófono, hermano, se vuelven unos dictadores, ¿verdad? Se vuelven unas celebridades, ¿verdad? Y nada más ponen en ridículo el evangelio, ¿verdad? Solamente para eso sirven, para poner en ridículo el nombre del Señor, porque a la final de las finales el mundo se da cuenta. Dice que si la sal se hace insípida no sirve más para nada sino a ser pisoteada por los hombres. Qué triste es que llamándonos cristianos, ¿verdad? El mundo se dé cuenta que no lo somos, ¿verdad? Y te digo una cosa, los que más saben eso son los millennials. Los jóvenes son los que más cuenta se dan de esas farfarronerías, porque ellos como vienen de tanta comunicación y ellos tienen tanto conocimiento, rápido ven quién es falso y quién no. Y por eso muchos de ellos no están sirviendo a Dios, porque ni nosotros mismos les hemos dado buen ejemplo. Es tiempo de bajarle el volumen a las cosas, es tiempo de hacer las cosas con humildad. Y Jesús hace la invitación, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. Dice, no, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice, ¿verdad?
y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué rico es descansar en el Señor, hermano, de esa lucha de que tengo que salir adelante, ¿verdad? Esa condenación de, híjole, ¿y por qué no compré? ¿Y por qué no vendí? ¿Y por qué no estudié? ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice lo otro? Y todos los días el diablo se levanta con la misma cantaleta sobre la cabeza tuya. ¿Cómo fue que metí las patas? ¿Verdad? ¿Cómo fue que no logré? ¿Cómo fue que no me metí? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no esto? Incesable batalla, ¿verdad? No sirvo para nada, no sirvo para nada, no sirvo para nada. Cuando nosotros valemos, hermano, lo que vale la sangre de Cristo, que no se le puede poner precio, porque ¿qué precio le puedes poner tú a la sangre de Cristo, hermano? Es sangre de rey, es sangre invaluable, que más sin embargo fue derramada por ti y por mí en la cruz, porque yo lo creo. Y Satanás puede gritarte 40,000 veces al oído, tú no te lo mereces, porque tú eres aquí, tú eres esto, tú eres el otro, y tú tienes que decirle al diablo, that's right, estás en todo lo correcto, pero más sin embargo Dios me amó, Dios me ama y me va a seguir amando hasta que Él venga por mí. Esa es la identidad, y ahí, hermano, se acaba el lamento, se acaba la condenación, se acaba la acusación, se acaba el espíritu de suicidio, porque hay personas que hasta se quieren quitar la vida porque creen que no sirven para nada, que no valen nada, y que Dios tiene en ti un especial tesoro, y Él te dice en esta noche, con amor eterno te he amado y te estoy prolongando mi misericordia, te dice el Señor, ¿verdad? Vamos hoy a entregar, cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a quitarnos todo logro, toda corona a los pies del Señor, porque Él es el que tiene el crédito y es el que lleva la gloria, hermano. Amén. Y eso es lo que Dios le está enseñando a la iglesia a través de esta pandemia, porque a lo que más le pegó esta pandemia es a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos lo que nosotros pensábamos que éramos, ¿verdad? El Señor nos está llevando a un nivel donde realmente tenemos que calm down, ¿verdad? Y entender que sin Él nada somos. Y hasta aquí, como tú ves, ¿verdad? Hemos pasado todos estos meses. Dios ha tratado con nuestro carácter, con nuestra vida. Dios nos ha hecho vulnerables para hacernos entender que nosotros de verdad lo necesitamos, ¿verdad? En esta noche, qué bonito es poder ser dadivoso, compartir con los demás, ¿verdad? Entregarnos a los demás en una tutoría. Yo te aconsejo en el nombre de Jesús, trabaja con tus jóvenes, enséñales a ser serviciales, enséñale a servir a la comunidad, enseña a ser dadivosos, porque cuando tus hijos crezcan, ¿verdad? Lo que tú sembraste en ellos, eso es lo que ellos van a hacer, ¿verdad? No los descuidemos. Estamos hoy con una carga por la juventud, ¿verdad? Especial, porque este encierro de no poder ir a la escuela, de no socializar, les ha hecho mucho daño. Y hoy estamos queriendo hacer una oración especial por nuestros jóvenes, por nuestros niños, ¿verdad? Para que ellos puedan encontrarse también con el Señor, porque los niños están teniendo una lucha muy grande, ¿verdad? Y tienen que se tienen que sentir amados, primeramente por nosotros, y después saber que el Señor está contigo, ¿verdad? So some of you guys, if you pay attention to our services, and maybe you're just sitting at home and listen a little bit here and there, maybe playing with your cell phone and doing some videos or whatever, it's fine. That's what I used to do when I was a kid. But I just want to tell you, God loves you, and He has a purpose for your life. Do not feel despair, do not feel discouraged. God has a purpose in your life, and even if you haven't gone to school and maybe you're messing up on your classes and you're not doing good, and you know you're not doing good, and some people maybe just regretting the fact that you didn't go to school, or tal vez maybe your parents are not accepting the fact, that you're staying behind. But I'm going to tell you, God loves you, and I know the Lord is going to make it up to you, and somehow the Lord is going to help you to get up. But do not get discouraged. The Lord is with you, amen. And we are with you, the pastora, el pastor. We're praying for you. We love you, and we care so much about you, just like we do care about your parents and your family. And this is what we are here together to do this. Amen. Amén. En nombre de Gloria a Dios. Jesús. En el nombre